Bueno, en particular considero que, que el primer punto, ¿verdad? El hecho que resalta en el mismo es el abuso de autoridad y la misma impunidad que, que el gobierno o que los militares de ese tiempo, claro, coayudados con el gobierno, imponían, ¿verdad? Era la ley prácticamente de ellos, ¿no? No, no, no interesaba. Para mí ese es el hecho. El hecho es el maltrato, la violencia y la impunidad de ese periodo, ¿verdad? En la opinión, pues podríamos abordar distintos conceptos, ¿no? Uno de ellos, pues realmente la pena, la vergüenza de que toda esa represión realmente que existía en ese entonces para evitar que el pueblo como tal se levantara, ¿no? Eh, pues afectó, y digo yo que hasta el día de hoy, 30 años después, seguimos padeciendo, heredamos esos errores, esas fallas, y me parece pues que es una historia muy triste, muy oscura en Honduras. Eh, Siempre esta situación del poder, del querer imponerse, de, de querer pues pasar encima incluso del pueblo, eh, le encanta pues a este tipo de personas, ¿no? Los militares, sin duda alguna, en contubernio con las autoridades políticas, eh, lamentablemente, sin verlo, sin pensarlo, dirigieron de una manera errónea los el destino de una nación, ¿no? Y en particular considero que, que es triste, ¿no? Es triste ver todos los actos, ver la ley que se implantaba en ese entonces, donde todos miraban, pero nadie tenía derecho a levantar su mano o tan siquiera de reclamar algo. Considero mi opinión sobre el punto uno. Considero que el hecho central de este texto es la violación de los derechos humanos por parte de los dirigentes de las Fuerzas Armadas. En cuanto a opinión sobre este hecho, solo tengo por decir que los actos violentos de los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas en contra de quienes se levantaban en oposición de sus violentos ideales, más que todo reflejan la impunidad característica de esta década. El poder que ostentaban estos dirigentes dio lugar a que estos atropellos se dieran consecutivamente sin ningún tipo de represalia en contra de ellos. Entonces, todo esto era un círculo de indemnidad absoluta que se encargó de destruir la posible paz de nuestra tierra. Era algo que comenzaba y volvía a comenzar y seguía así. Entonces, todo era un círculo vicioso más o menos. Uno de los hechos tras década perdida fue el terror que se había creado para destruir todo el intento de reclamo social y legitimar cualquier violación. Con el apoyo de la fuerza militar hondureña, que gozaba de un extenso historial de impunidad e intolerancia, Estados Unidos tenía las narices muy metidas y alentaba una guerra contra sus vecinos, El Salvador y Nicaragua, que vivían sus propias revoluciones. En mi opinión, la década perdida en Honduras puede señalar y hallar culpables. Es fácil, pero tener la valentía de aceptar culpas no es de cualquiera.
Y ese pensamiento debería primar en la mente de los hondureños al analizar y hablar de los múltiples problemas que aquejan el país. Vienen arrastrando desde hace muchos años atrás y fue tomando fuerza durante el tiempo que se conoce como la década perdida. Muchos se preguntarán, ¿qué es la década perdida? Pues no es nada más que los años mal, aprovechando por otras gobernantes, por esas riendas del país se olvidaron de beneficiar al pueblo y se centraron en cumplir con sus oscuros anhelos personales. En referencia al punto 2, ¿qué leo? Leo como una niñez o lo que uno pasa en la niñez puede marcar el carácter de una persona y hacerlo tomar el camino correcto o incorrecto. En este caso, vemos que el general Gustavo Álvarez, en su filosofía o en sus ideales, en sus principios, creía que estaba haciendo las cosas de la forma correcta, ¿verdad? Precisamente por este hecho o lo que ellos promulgaban de la doctrina de la seguridad nacional en ese entonces. Sin embargo, no fue así, ¿no? Fue una represión, fue un status quo el que ellos implantaron en ese entonces. ¿Qué no leo en lo que está en el texto? No leo el arrepentimiento, a pesar de la manera en que murió, de la manera en que él, dice el texto, pues trató de refugiarse en la religión. No leo un arrepentimiento de los hechos que él cometió. De primas a primera yo no leo eso. ¿Y qué concluyo? Concluyo como una insensatez tan grande puede marcar una generación, puede llevar a creer que se están haciendo las cosas correctas cuando no es así, ¿no? Porque él, bajo este esquema de la doctrina de la seguridad nacional, pues estamos hablando que hubieron 160,000 muertos en Centroamérica. Y lo más terrible, diría yo, viéndolo como hondureño, es que fue algo apoyado, alentado por los Estados Unidos. No tiene que ver absolutamente nada en nuestro país. Sin embargo, siempre está lo mismo, la sed de poder, la sed de querer más. Pero vemos que realmente ese poder muchas veces ciega a las personas, como vemos en el caso del general Gustavo Álvarez Martínez. ¿Qué leo? Leo que Gustavo Álvarez Martínez al final fue considerado una buena persona, alguien ejemplar y fue condecorado por ello. ¿Qué no leo? No leo que haya caído sobre él el castigo merecido a consecuencia de la cantidad exagerada de atrocidades que él cometió. La verdad considero que podría haber merecido un castigo más grande, pero no lo veo. ¿Qué concluyo? Concluyo que a pesar de los actos que él cometía, que eran muy malos, eran atroces, habían personas que aún así lo consideraban alguien de bien, un ejemplo al seguir, pero tal vez esto sea por su repentino arrepentimiento y también por la confesión que él dio antes de morir, aceptando que desde niño tenía un carácter muy duro. Entonces tal vez por esto las personas consideraron que él pudo haber cambiado y tal vez por esto era ejemplar.
¿Qué leo en la vida de Gustavo Adolfo Álvarez Martínez? Bueno, en primer lugar, nació en 1937 en la ciudad de Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, y que falleció el 25 de enero de 1989 en la misma ciudad. Fue un militar y político hondureño, jefe de Estado, mayor conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras entre 1981 a 1984. Hijo de padres hondureños. Realizó sus estudios primarios y secundarios seguidamente. Ingresó a la Academia Militar, de la cual regresó como suboficial del ejército hondureño. Luego se trasladarían a la República de Argentina, donde realizaría estudios militares en la Escuela Militar de aquella nación. ¿Qué no leo en la vida de Gustavo Álvarez Martínez? No leo que él nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo una familia en la cual él pudiera restablecer sus cimientos. No tuvo suficientemente carácter para poder indagar más en lo sucedido.